¿Te atreves a adentrarte en la oscuridad de la Semana Santa más inquietante? En este video de terror abismal descubrirás 4 relatos capaces de helar tu sangre, un capirote sangriento, un eco que susurra en la cripta, un lamento que clama justicia y una luz que encierra un alma perdida. Campana, suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un latido de terror. Pulgar hacia arriba, dale like si tu piel se eriza con el misterio. Burbuja de diálogo, comenta cuál historia te hará temblar de miedo. El susurro del silencio está por empezar, ¿estás listo? La procesión de las sombras. Me llamo Alejandro Reyes y jamás olvidaré la Semana Santa de aquel año. Regresé a mi pueblo natal, un lugar de calles empedradas y muros encalados, donde las procesiones marcan el ritmo de la vida. Al caer la tarde del Jueves Santo, el aire se llenó de incienso y cantos lejanos. La penumbra invitaba al recogimiento, pero en mi interior algo se revolvía, una mezcla de nostalgia y una inquietud que aún no sabía explicar. Recorrí la calle Real hasta llegar a la capilla de San Bartolomé. Las velas, colocadas en candeleros de hierro forjado, proyectaban sombras temblorosas sobre los muros antiguos. Toqué la madera astillada de la puerta y empujé con suavidad. El chirrido resonó como un lamento contenido en un ataúd. Dentro, los nazarenos se alineaban en silencio, sus túnicas blancas y capirotes altos parecían figuras sin rostro, espectros aguardando la señal. Al salir, un viento helado me envolvió. Caminé despacio, atento al eco de mis pasos. Fue entonces cuando escuché el primer golpe de campana, un repiqueteo irregular, profundo, que no provenía de la torre principal, sino de algún rincón oculto entre los callejones. Mi corazón se aceleró. Intenté convencerme de que era el campanero practicando, pero el sonido era seco, urgente, casi humano. Decidí seguirlo. Giré por la cuesta que conduce al antiguo cementerio, ahora clausurado. La verja de hierro oxidado crujió al empujarla. Entré. Las lápidas se alzaban en hileras desiguales, cubiertas por líquenes verdosos. El incienso desapareció, sustituido por el olor a tierra húmeda. Con cada paso, sentía el crujir de las hojas secas bajo mis botas. El repique seguía, acompasado con mis latidos. Avancé hasta llegar a una cripta cuya puerta descansaba entreabierta. Una vela parpadeaba en el umbral, su llama pequeña e inestable. Me acerqué con cautela. Al asomar la cabeza, vi el interior cubierto de esbotos, cadenas rotas, herraduras antiguas, estampas ajadas. Pero lo más inquietante fue encontrar, en el suelo de piedra, un capirote ensangrentado, doblado con descuido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Retrocedí de inmediato, pero sentí un aliento frío cerca de mi cuello. Me giré de golpe y no vi a nadie, solo un susurro de tela rozando los adoquines. El capirote ya no estaba a mis pies. Busqué en la oscuridad y me pareció distinguir una figura al fondo del pasadizo, un nazareno que avanzaba con los pies descalzos, su túnica manchada de barro seco y los ojos vacíos. Quise gritar, pero mi voz murió al salir mi garganta. La figura se detuvo. Sentí que me observaba. En ese instante, recordé las historias de mi abuela. Decían que los penitentes que sufrían muertes violentas regresaban cada Semana Santa para buscar compañía en su dolor. Mi respiración se cortó. El nazareno alzó un brazo y señaló hacia la cripta. Comprendí, con un pánico helado, que debía regresar allí. Con paso inseguro, volví a la cripta. La puerta, antes entreabierta, ahora estaba completamente cerrada. Toqué con las nudillos y algo dentro golpeó, como si me retara. Reuní valor y empujé. Dentro, todo parecía haber cambiado, los esbotos habían desaparecido y, en su lugar, una figura arrodillada sobre una lápida nueva emergía de la penumbra. Era un hombre joven, de rostro desencajado, mirando hacia el suelo. Llevaba el mismo capirote ensangrentado que había visto y sostenía, con manos temblorosas, una pequeña vela. ¿Por qué? Logré articular. El hombre alzó la mirada y sus ojos brillaron con un destello sobrenatural. No había odio,
sino un dolor inmenso. Entonces, sentí sus pensamientos, la desesperanza de un joven que, hace 50 años, cayó muerto durante la procesión al resbalar y golpearse la cabeza contra un muro. Desde entonces, su alma vagaba, presa del miedo a la soledad. La vela se apagó de pronto y la cripta quedó sumida en la más densa oscuridad. Un viento interior agitó mi camisa, como si la cripta respirara con vida propia. Intenté retroceder, pero el joven colocó una mano sobre mi hombro y no me soltó. En su voz rasposa escuché un susurro. «Acompáñame, que ya no quiero estar solo». El pánico se mezcló con la lástima. Recordé las palabras de consuelo de mi abuela, «Dals la paz, Alejandro». Inspiré hondo y, con voz firme, recité una oración sencilla que aprendí de niño. «Que brille para él la luz eterna». Al pronunciar las últimas palabras, un resplandor suave inundó la cripta. La figura se desvaneció en un suspiro de alivio, y el capirote ensangrentado se elevó, girando en el aire como un remolino de cenizas, hasta deshacerse entre rayos de luz. Las puertas de la cripta se abrieron de golpe, dejando entrar la claridad del amanecer. Salí tambaleándome al exterior. En el cielo, las campanas tañían el alba del Viernes Santo, dulces y regulares, como si nada hubiera ocurrido. El aire estaba limpio, libre ya del olor a muerte. El pueblo despertaba, ajeno a la sombra que se había disuelto en la madrugada. Aquella Semana Santa entendí que el miedo puede convertirse en compasión cuando enfrentamos lo desconocido. Supe que, en el silencio de las noches más oscuras, aún resonaban ecos de antiguas tragedias. Pero también descubrí que un corazón valiente, dispuesto a brindar consuelo, puede liberar incluso al espíritu más atormentado. Desde entonces, cada año, dejo una vela junto a la verja oxidada del cementerio. Para que nunca olvide al joven penitente que encontró la paz gracias a mi voz temblorosa, y para recordar que, a veces, la luz nace de la comprensión más profunda. El eco de la madrugada. Me llamo Mariana López y aquella Semana Santa quedará grabada en mi memoria para siempre. Regresé a Valdehuesca, un pueblo de empedrados húmedos y casas de cal blanca, donde las procesiones custodian un fervor ancestral. La tarde del Jueves Santo cayó con un cielo plomizo que presagiaba algo más que lluvia. Al adentrarme en la Plaza Mayor, noté cómo los nazarenos avanzaban solemnes, sus túnicas cubiertas por los capirotes cónicos que simbolizan la elevación espiritual y protegen el anonimato del penitente. Aquellas capuchas, inicialmente heredadas de castigos inquisitoriales del siglo XV, hoy visten colores, rojo, negro o blanco, según cada hermandad, evocando pasión, luto o pureza. La luz mortecina de las linternas resaltaba el contraste entre el blanco inmaculado de las túnicas y el negro profundo de la noche. Bajo el capirote, se adivinaban dos ojos fijos al frente, mientras los pies descalzos de más de 100 hermanos avanzaban con pasos medidos. El incesante movimiento de los costaleros añadió un ritmo hipnótico a la escena. Aquellos hombres, con un costal sobre la cerviz, cargan los pasos procesionales, pesadas estructuras de madera con imágenes que narran la pasión de Cristo, empleando sus hombros y cuello como único soporte. Esta tradición se remonta al siglo XVI, cuando en almonedas y mercados se levantaban sáculos de trigo sobre los hombros. Luego, la práctica se trasladó a las procesiones religiosas. Los pasos eran auténticas obras de arte, tallas policromadas que representaban escenas como la caída de Jesús o la Virgen de los Dolores, suspendidas sobre trabajaderas que los costaleros alzaban y bajaban al unísono, respondiendo solo al capataz y al sonido de golpes secos contra la madera. El aire olía a incienso y resina natural. El espiral humeante ascendía hacia el cielo, evocando el vuelo de una plegaria hacia lo divino. Aquella mezcla de canela y vainilla suave, típica de las cofradías andaluzas, me transportaba a recuerdos de mi infancia, cuando acompañaba a mi madre al oficio en la iglesia parroquial. De pronto, el silencio se quebró con un canto desgarrador, una saeta flamenca, a capella, surgió del gentío. Aquel lamento de voz rota, nacido en Sevilla a mediados del siglo XIX, elevó el ánimo y el dolor como una sola súplica.
Antes, las saetas eran plegarias al aire libre, rezos en voz alta a la Virgen o a Jesús que clamaban perdón y consuelo. Espoleada por la curiosidad, me interné por la calle Córdoba, una angosta vereda que conecta la plaza con el cementerio. Al pasar junto a una iglesia de muros corroídos, un trueno retumbó muy cerca, más intenso que cualquier tormenta. Miré hacia arriba, no llovía. Las campanas de la torre comenzaron a tañer de forma irregular, como si alguien desde el interior golpeara la cuerda con desesperación. Mi corazón palpitó con fuerza. En la reja de hierro del pórtico, distinguí una figura, un anciano de mirada vacía vestido con hábito morado, sin capirote, inclinaba la cabeza hacia atrás y hacía sonar la campana con manos temblorosas. Me acerqué y saludé con voz temblorosa. «Buenas noches». El hombre alzó la vista, revelando ojos oscuros llenos de pena. «¿Has sentido el llamado?», susurró. Ante mi silencio, el viejo soltó la cuerda y se desvaneció entre las sombras del umbral. El metal de la campana vibró un instante más, luego reinó un mutismo absoluto. Sacudida por la intranquilidad, seguí mi camino hasta alcanzar la colina donde se alza el camposanto. La verja semicerrada crujió al empujarla. Entré. Las lápidas ocupaban el espacio en orden caótico, como tumbas olvidadas. Una luna rojiza delineaba figuras en el suelo, y el viento transportaba ecos de cantos lejanos. Noté entonces una luz tenue proveniente de una cripta lateral. Avancé con cautela y vi, a través de la ranura de la puerta, un ataúd abierto. Dentro, reposaba un capirote ensangrentado junto a unas sandalias rotas. El hedor a tierra removida me hizo retroceder. Sin embargo, un murmullo me impulsó a asomarme más. El aire dentro de la cripta parecía palpitar. Una voz femenina, suave y lamentosa, recitaba una saeta en un dialecto antiguo, como si quisiera alcanzar un oído dispuesto a escuchar. Me asomé por completo y hallé a una joven arrodillada sobre la piedra. Su túnica blanca contrastaba con su cabello oscuro enmarañado. Miró hacia mí y sus ojos brillaron con un destello sobrenatural. «No me dejes sola», musitó. Un desasosiego helado me envolvió. «¿Quién eres?», pregunté, con el corazón en la garganta. «María de la Asunción», me ahogué en fervor, mis pies sangraron pero nadie me auxilió. La saeta volvió a brotar de sus labios. Regresé para buscar compañía en mi dolor. Mis manos buscaron consuelo en mi rosario. Pensé en las oraciones de consuelo que mi abuela repetía cada cuaresma y, con voz quedísima, recité un Padre Nuestro. La joven alzó lentamente la cabeza, y por un instante, creí ver alivio en su mirada. Una brisa cálida barrió la cripta y el capirote ensangrentado se elevó en un remolino de ceniza. Al salir, la campana de la torre repicó 12 golpes limpios. Era la medianoche del Viernes Santo. El cielo se abrió en un claroscuro de nubes y estrellas. Un coro distante de nazarenos retomó su marcha, acompañando el carruaje del Santo Sepulcro en un cortejo solemne de más de 4 kilómetros, como aquel de Zaragoza que congrega miles de bombos y cofrades. Regresé al pueblo consciente de haber liberado un alma atormentada. Al alba, la procesión retomó su curso por las calles principales, escoltada por 60 hermandades que desfilaron hacia la catedral, restableciendo el orden y la devoción. Desde entonces, cada Jueves Santo, visito la cripta y dejo una pequeña vela frente al ataúd vacío. Para que el eco de aquella madruga no se pierda en el olvido y para recordar que, incluso en la noche más oscura, la compasión puede traer la paz más divina. El susurro del silencio. Me llamo Daniela Serrano y lo que viví aquella Semana Santa superó cualquier creencia que pudiera albergar en mi interior. Llegué al pueblo de San Cristóbal del Río al mediodía del Domingo de Ramos, cuando las palmas recién mojadas del río flotaban perezosas en el agua cristalina. El sol caía tibio, pero una brisa marina recorría las callejuelas, trayendo consigo un olor a sal y azahar que me hizo sentir, desde el primer instante, una extraña mezcla de paz y desasosiego.
Tras instalarme en la vieja posada familiar, una casona de piedra con vigas ancianas y balcones de hierro forjado, salí a recorrer las callecitas adoquinadas. Cada esquina estaba engalanada con faroles de papel y ramas de olivo. En lo alto, ruedan las campanas de la iglesia parroquial anunciando el Vía Crucis que iniciaría al caer la noche. Mi corazón latía acelerado, no por el fervor religioso, sino por una inquietud que no terminaba de descifrar. Al anochecer, me uní al gentío que avanzaba tras el paso de la Virgen de la Esperanza. Las velas se apiñaban en candelabros al frente, su luz oscilante formaba pasillos de sombras danzantes sobre los muros encalados. El manto de la Virgen, azul profundo, estaba bordado con hilos dorados que relucían cada vez que la brisa removía el pesado tejido. A mi lado, un anciano con la mirada perdida murmuraba en voz baja oraciones en latín, su voz rasposa parecía mezclar penitencia y dolor. La procesión avanzaba sin prisa, mientras un tambor antiguo marcaba el compás. De pronto, un frío intenso me abrazó el cuello, como si alguien rozara mi nuca con un sudario helado. Miré hacia atrás y no vi a nadie, sin embargo, en el aire flotaba el lejano eco de un lamento, un quejido apenas audible. Busqué en la multitud al autor de aquel sonido, pero solo encontré rostros enlutados, ojos fijos en el paso. Decidí alejarme unos metros y me adentré en la calle de los Suspiros, un callejón estrecho donde la luz de las farolas no alcanzaba a disipar la sombra. Allí, a media altura, colgaba un crucifijo antiguo. La talla de madera, resquebrajada por los años, conservaba aún restos de pintura carmesí en las llagas. Percibí otro susurro, esta vez más claro, identificable como una plegaria femenina. Me detuve y, sin pensarlo, apoyé la palma de la mano contra la madera. La madera estaba fría y húmeda. Sentí un escalofrío recorrer la columna vertebral. Un viento inesperado agitó mi cabello, y sobre la pared apareció, proyectada por la tenue luz, la sombra de una mujer arrodillada. Su contorno se dibujaba con nitidez, llevaba un hábito gris sin capucha, y sus manos alzadas formaban un gesto de súplica. En ese instante, la sombra levantó la cabeza y sus ojos brillaron con un silencio que traspasaba los siglos. «Ayúdame», susurró la voz, ronca y quebrada. Retrocedí un paso, pero el eco de sus palabras me ancló al suelo. No supe si mi cuerpo respondió por mí, pero me acerqué de nuevo al crucifijo. «¿Quién eres?», pregunté, intentando mantener la calma. La figura inclinó la cabeza y el aroma a mirra y cera ardiente me envolvió. Entonces, comprendí que no era un simple espejismo, el aire mismo vibraba con un murmullo continuo, como si cientos de voces rezaran al unísono en un rito antiguo. La sombra alzó una mano y señaló hacia el final del callejón, donde un portón de madera cerraba la entrada al antiguo cementerio. Obedecí el impulso, aunque el corazón me latía con fuerza descontrolada. Tras empujar con dificultad, ingresé al camposanto. Las lápidas, cubiertas por el musgo plateado de la humedad, estaban alineadas en un caos organizado, como si alguien las hubiera reordenado sin cuidado. Entre los cipreses, distinguí una pequeña capilla, sus muros se veían recién pintados con un blanco impoluto, extraño contraste con el resto del entorno descuidado. Por la puerta entreabierta, una luz amarilla se colaba al exterior. Me acerqué y pregunté: ¿hay alguien ahí? Dentro, un círculo de velas rodeaba un banco de piedra. Sobre este, reposaba un libro de tapas de cuero sueltas, con las páginas agrietadas por la vejez. Alcancé a leer un nombre: Sister Isabel de la Cruz. De pronto, la puerta se cerró de golpe, y la vela central se alzó sola, como impulsada por un resorte invisible. La llama danzó con fiereza, proyectando sombras que se retorcían contra el muro. Del interior del libro surgió un eco, la lectura de nombres, uno tras otro, en un susurro monocorde. Escuché el mío entre ellos. El sobresalto me hizo retroceder y tropecé contra una lápida. El eco cesó en seco, dejándome en un silencio sepulcral. Con manos temblorosas, abrí el libro en la página junto al nombre de la monja y encontré un dibujo rudimentario, la silueta de una mujer con túnica gris,
de rodillas, mirando al crucifijo que pendía de la pared. Al lado, una nota escrita con tinta negra: quien no rece por mi descanso, se unirá a mi plegaria para siempre. El rumor de pasos llevó mi mirada hacia la entrada. La sombra de la monja se perfiló de nuevo en el umbral, con la mirada fija en mí. El lamento regresó, pero esta vez lleno de reproche. Sentí un peso en el pecho, como si alguien me presionara desde atrás. Respiré hondo y recordé las palabras de consuelo que mi abuela recitaba en sus veladas: Señor, tenga piedad. Con voz temblorosa, pronuncié cada palabra de una oración de liberación, acorde al ritual aprendido de niña. Al terminar, el libro estalló en un suspiro de páginas que se desprendieron de un plumazo y las velas se consumieron en un instante. La figura de la monja alzó una mano al cielo y, con una última mirada de gratitud, se desvaneció en un halo de luz plateada. El portón del cementerio se abrió lentamente y pude abandonar aquel lugar con el libro consumido entre mis brazos. Cuando miré atrás, la capilla ya mostraba las huellas del abandono, las velas derretidas en charcos y la puerta mostrando el óxido de los días. Al día siguiente, al salir el sol, la procesión retomó su curso por las avenidas principales. Vi pasar a la Virgen de la Soledad, cubierta por un palio negro, escoltada por cofrades de túnica gris. Sonreí con cansancio y alegría. Había librado un alma del tormento y, a su vez, sanado mis propios miedos. Desde entonces, cada domingo de Ramos guardo ese libro consumido en el desván de mi casa, junto a las palmas marchitas del río. Para recordar que, incluso cuando el silencio susurra con voces del más allá, una palabra de fe y un corazón dispuesto pueden devolver la paz al espíritu más atormentado. La luz en la cripta de la esperanza. Me llamo Lucas Cabrera y aquella Semana Santa en Jaén cambió mi forma de ver el mundo. Llegué el miércoles santo al pueblo de Villanueva de la Reina para visitar a mi abuelo en su casa de tapial y teja árabe. Al caer la tarde, el aire se impregnó de olor a incienso cofrade, mezcla de mirra y resina, que ascendía en espirales hacia el cielo con un halo místico casi tangible. Caminé hacia la iglesia de la Encarnación, un edificio barroco construido en el siglo XVI con muros de sillería y artesonado gótico. En la puerta, un grupo de nazarenos alistaba sus túnicas y capirotes altos, símbolos de penitencia cuyos orígenes se remontan a la Santa Inquisición del siglo XV, cuando servían para marcar a los condenados y para proteger el anonimato de los penitentes en las cofradías sevillanas del XVII. Me uní al cortejo. Los cirios de los penitentes, alisados en parafina, proyectaban luces temblorosas sobre el adoquín y formaban un sendero de llamas titilantes bajo la noche encapotada. Caminamos en silencio, rota solo por el golpeteo acompasado de los costaleros, aquellos hombres que portan los pasos procesionales sobre sus hombros y cuello, labor que mezcla esfuerzo, devoción y tradición centenaria. Al llegar a la plaza, un saetero emergió de entre el público y entonó una saeta flamenca, rezo desgarrado que brota sin acompañamiento musical. Nacido como coplillas franciscanas en los siglos XVI y XVII para suplicar a la Virgen o a Cristo una gracia. Su voz rasgó la noche y un escalofrío me recorrió la espalda. El cortejo continuó hasta la ermita de Nuestra Señora de la Esperanza, una pequeña capilla de planta de cruz latina y campanario de espadaña que data de 1705, cuyas paredes conservan frescos desvaídos por el tiempo. Allí, los fieles dejaron ofrendas, pétalos de rosa, estampas y rosarios. Una brisa salobre entró por el pórtico y trajo el lejano rumor del río Guadalquivir. De pronto, las campanas dejaron de sonar. Su ausencia era palpable. En Viernes Santo no se tocan las campanas ni se celebra ningún canto, en señal de luto por la pasión del Señor. La oscuridad se adueñó de la ermita. Sentí un murmullo que parecía emanar de las paredes mismas, un susurro de plegarias inconclusas. Guiado por una mezcla de miedo y curiosidad, me interné en el cementerio adyacente, donde la procesión del silencio se celebra cada Viernes Santo con pasos desprovistos de música, envueltos en un silencio sepulcral que invita a la introspección.
La verja de hierro chirrió al empujarla y dentro encontré un sendero de velas olvidadas, sus llamas casi extinguidas por la humedad. Al final del corredor, una cripta levantada en recodo me atraía con un brillo mortecino. La puerta de madera estaba entreabierta y, dentro, un ataúd de piedra sostenía un nicho abierto. Sobre él descansaba un libro de canto gregoriano y una túnica de nazareno ensangrentada. Mi respiración se entrecortó. Un viento frío elevó las páginas del libro, desplegándolas en un torbellino. De entre las sombras surgió una figura, una mujer con el rostro cubierto por un velo deshilachado, su piel pálida como la cera de las velas. Sus manos alzaban el capirote sangrante, erguido como una corona de espinas. «Llévame contigo», susurró. «No quiero permanecer sola en esta eternidad». Mi corazón latió con tal fuerza que creí oír sus latidos sobre el silencio. El aroma a incienso se transformó en un hedor a tierra húmeda y flores marchitas. Intenté hablar, pero las palabras se me ahogaron. Solo pude recordar las viejas oraciones transmitidas por mi abuelo: «Señor de la vida, concede descanso». Con voz temblorosa, recé un Salve Regina. Cada palabra parecía calar en los muros de la cripta, que vibraron levemente. La figura retrocedió, y el capirote cayó al suelo con un golpe seco. Un haz de luz emergió de la bóveda, iluminando el ataúd vacío. La puerta de la cripta se cerró tras de mí con un eco definitivo. Al salir, el primer resplandor del alba teñía de rosa el cielo. En la calle, los tambores comenzaron a retumbar anunciando la rompida de la hora, un estallido de sonido que marca el inicio del Viernes Santo en la ruta del tambor y el bombo en Teruel. Regresé a la Plaza Mayor y vi cómo la hermana de la Esperanza, con su manto lila, cerraba el paso ceremonioso. Sus ojos encontraron los míos y, en ellos, pude distinguir un atisbo de gratitud. Supe entonces que había liberado un alma atrapada entre el dolor y la fe. Desde aquel día, cada miércoles santo visito la cripta y dejo una pequeña saeta pintada en la lápida. Es mi forma de recordar que, aun en el silencio más profundo, una oración sincera y un acto de compasión pueden devolver la paz al espíritu más atribulado.